bienvenidos a InfoPadre, la sección más esperada por nuestros televidentes. El tema de hoy es la inteligencia y para ello saldremos a Bogotá a cazar algunos mitos. Hola Angie, queremos saber qué sorpresa nos tienes a esta hora del día. Así es, Ana María, buenos días. El día de hoy nos encontramos en el Parque Simón Bolívar, donde cazaremos los mitos que tienen los colombianos acerca de la inteligencia. Acompáñenme. Bueno, aquí nos encontramos con una madre de familia a la que le realizaremos preguntas. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, por favor? Florín Castillo. Bueno. La primera pregunta es, ¿cuáles son las cualidades que cree que debería tener su hijo para ser considerado inteligente? Responsabilidad, puntualidad, solidaridad, tolerancia. Las cualidades que debe tener un hijo y todo niño es digamos, perseverancia, disciplina y para que pueda lograr todo lo que quiera. ¿Cómo definiría el concepto de inteligencia? La capacidad para desarrollar todas las cosas que tenga que enfrentar diariamente. Bueno, la capacidad que tiene cada persona de realizar lo mejor posible su actividad o donde más se desempeña de la mejor manera. ¿De qué forma incrementa la inteligencia de su hijo? Ayudándole a desarrollar sus capacidades con música, lectura, juegos, participando en todo su desarrollo diario. La mejor forma de incrementar la inteligencia tiene que ser desarrollando las actividades o lo oculto que él tiene y así potenciarlo para que se desempeñe de la mejor manera en el campo que él le guste. ¿Qué tipo de inteligencia conoce? No sé el tipo de inteligencia, pero puede ser la capacidad que tienen las personas de desarrollarse en una actividad o en un campo de la mejor manera. Puede ser, no tengo claro. ¿Cree que ponerle música clásica a un bebé aumenta el coeficiente intelectual de este? Sí, creo que participan mucho en la concentración, en la creatividad y en desarrollar mucho la inteligencia. He escuchado eso que colocándole música clásica los niños desarrollan inteligencia, pero la disciplina y el hacer y enseñarle las cosas y que él vaya él mismo estimulándose también creo que es la mejor forma. Aquí nos encontramos con el señor Luis Eduardo Sánchez. ¿Cómo estás, Luis Eduardo? Muy bien, gracias a Dios. Al cual le realizaremos la segunda ronda de preguntas. Entonces, ¿cree que la inteligencia es algo que se hereda o se va desarrollando con el tiempo? Se va desarrollando con el tiempo, el estudio, todo lo que hoy en día, todo lo que se va basando en las personas, en los profesores, todo, con el tiempo se va desarrollando, eso no nace, la verdad. No, es algo que se va desarrollando con el tiempo, a medida que uno va adquiriendo toda esa cantidad de conocimientos. ¿Considera que la memoria está relacionada con la inteligencia? Sí, claro. ¿Por qué? Porque pues todo va, la memoria de nosotros es como un disco duro, ¿no? Todo se va guardando. Eso es lo que yo siempre opino. Y eso es lo que se va desarrollando también. Directamente, sí, porque es algo que va conectada pues, a los mecanismos de desarrollo del ser humano en el cerebro. ¿Considera que el contexto social influye fuertemente en el desarrollo intelectual del niño? Sí, claro. Es muy bueno que el niño se desarrolle, va desarrollando con las personas, ese es el contacto social, yo creo que sí. Completamente, porque es ahí donde van adquiriendo todo el aprendizaje, donde ellos van desarrollando día al día, desde un niño pequeño hasta cuando ya va siendo adolescente. ¿Considera que la inteligencia puede ser evaluada mediante una prueba psicométrica? Sí, claro. Como tú lo acabas de decir hace poquito, las del IFES, ahí donde con el estudio en el transcurso de los años se va capacitando la persona y creo que sí, con el transcurso del tiempo sí. Sí, porque eso pues ahorita es lo que se ve en la ciencia, que a través de máquinas, digámoslo así, pues la persona se da a conocer qué tan inteligente o qué capacidades tiene a nivel cerebral, digámoslo así.
¿Cree que la educación que recibe su hijo es fundamental para desarrollar su inteligencia o por el contrario le parece que es algo poco relevante? Uy, esa pregunta está difícil, pero creo que todavía falta mucho más. Faltan muchas cosas que tanto en el colegio como en la universidad todos los profesores nunca enseñan el 100%. O sea, ¿usted sí creería que la educación influye en la inteligencia del niño? Sí, claro, sí influye. Pero para mí le faltaría mucho al estudio aquí en Colombia, le falta mucho más empeño de parte de los profesores. No, sí, obviamente es completo que las personas que estén junto a un niño pues son los que le van a enseñar todas esas cosas. Y con una alta probabilidad de lluvia nos despedimos del Parque Simón Bolívar. Hoy desde Bogotá, mañana desde cualquier parte del mundo. Y desde otro punto de la ciudad, nuestra corresponsal Azucena nos tiene más información. Buenos días, Ana María. Nos encontramos de camino al Centro Comercial Plaza de las Américas, en donde realizaremos la segunda ronda de preguntas para saber qué opinan los colombianos acerca del tema de hoy. Acompáñenme. ¿Cómo definirías el concepto de inteligencia? El concepto de inteligencia es la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de realizar algo. Bueno, para mí la inteligencia son los conocimientos que uno va adquiriendo pues a través del tiempo. Como una persona que le pone atención a las cosas, porque si yo no le pongo atención a las cosas no puedo tener una inteligencia. ¿Cómo voy a saber las cosas? ¿De qué forma incrementa la inteligencia de su hijo o de un niño? De los niños pues sería como haciéndole juegos, yo creería haciéndole juegos, escuchando música, pues dicen que al escuchar música pues la inteligencia va aumentando en un niño, ¿no? ¿De qué forma incremento la inteligencia? Primero pues apoyándome en instituciones educativas donde personas profesionales les dicten pues las materias o la información que necesitan saber para su desarrollo, y también en casa. Hay niños que, por ejemplo, uno le pone a hacer algo, cualquier cosa, y no la hace. Pero hay unos que tú le explicas y le queda en la mente las cosas. ¿Qué tipo de inteligencias conoces? ¿Qué tipos de inteligencia conoces? Bueno, la que conozco es la inteligencia emocional, que es la que maneja mucho pues, en casa, pues la intelectual, que es la que te enseñan en el colegio, o sea, en la universidad. La inteligencia, hay niños que son súper dotados, que todo se les queda en la mente, que todo lo aprenden, como hay niños que no aprenden nada, por mucho que le explican. ¿Cree que la inteligencia es algo que se hereda o se va desarrollando con el tiempo? La inteligencia se va desarrollando con el tiempo. A medida de que tú vas conociendo cosas, tú igual también vas aumentando tu inteligencia y la percepción como de realizar las cosas o ver la vida. Yo pienso que es algo que se va desarrollando con el tiempo, dependiendo de cómo tú enseñas a tus hijos, e incluso pues, en los colegios también los enseñan. Yo digo que se va desarrollando. Porque, por ejemplo, nadie nace aprendido, uno va aprendiendo con todo lo que uno va viendo, escuchando, leyendo, porque si tú no pones atención a esas cosas nunca vas a saber nada. ¿Considera que la inteligencia puede ser evaluada mediante una prueba psicotécnica? Pues es que la inteligencia... Sí, claro, o sea, pues, pero ya sería en cuanto a adquirir, o sea, en cuanto a buscar un trabajo, eso, yo diría, pero ya como tal, la inteligencia como tal de un niño, eso no se puede decir, pues para los adultos sí, pero para un niño no. Pues hay muchos psicólogos que me imagino que a través de pruebas han desarrollado este tipo de medición. Pero a veces eso eso te ayuda, te orienta un poco, pero tampoco para mí es 100% confiable. Sí. ¿Qué opina acerca de la afirmación? Las capacidades intelectuales tienen una alta relación con el éxito académico. Las capacidades intelectuales, pues ahí yo pienso que, o sea, una persona, supongamos, inteligente que se puede decir, bueno, un ejemplo, en las matemáticas. Hay personas que son inteligentes en eso, o sea, que las cogen muy rápido. Hay otras personas que necesitan como dedicar más a eso. Entonces, ahí lo que quiero decir es que no depende de la inteligencia, sino de la dedicación que uno vaya adquiriendo, o sea, que vaya basándose pues, para poder realizar eso. Sí, claro, dependiendo de cómo sea tu
desarrollo intelectual, pero ahí va a ser tu desarrollo incluso a nivel profesional, las cosas que tú quieras hacer, pero también todo es, como digo, yo pienso yo en la casa como constancia y perseverancia de que los niños aprendan lo que tienen que aprender inicialmente y después como infundirles eso, pues, que si quieren hacer tal cosa, pues tienen que desarrollarse más, tienen que aprender más. Tienes que poner atención a todo lo que te explican o los profesores te dicen para poder tener un buen rendimiento, digo yo. Y aquí nos despedimos del Centro Comercial Plaza de las Américas y continuamos en el estudio. Nos encontramos el día de hoy acompañados de la doctora Ana María Quintero y dos de los doctores estarán en transmisión en vivo, quienes son Mariana Rengifo y Andrés Martínez. Ustedes como expertos quisiera saber cuál es su opinión respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, quiero dejar en claro la definición de qué es inteligencia, ya que veo que los padres no tienen la definición más acertada de qué puede ser o de qué es. Primero que todo, la definición más acertada, como mencioné anteriormente, es la que postula Gardner, que habla de que es la solución de los problemas, el razonamiento y cómo la persona se desenvuelve en el ambiente. Pero muy por aparte de esto, también cabe mencionar que hay dos autores más. Uno podría ser Ardila, que menciona que desde los griegos la posición social que tú tomes según tus características de inteligencia te van a dar algo acertado o no. También encontramos a Claudia, que menciona que la inteligencia no es una sustancia que se encuentra en el cerebro, sino está por partes ubicadas en el mismo. Bueno, doctora Mariana, respecto a lo que hemos visto, ¿cuál es su opinión del tema? Bueno, Ana María, como se puede observar en las entrevistas, gran parte de los padres creen que solo existe un tipo de inteligencia o conocen generalmente la lógica matemática, que es la que está más relacionada con las ciencias exactas. Sin embargo, este concepto es erróneo, pues como propone Gardner, existen 7 tipos de inteligencia y están localizadas en diferentes partes del cerebro. Además, estas se van mostrando a medida que va avanzando el desarrollo. Pero un factor muy importante para que estas puedan tener un desarrollo idóneo es el contexto cultural, social y educativo en el que se desarrolla el infante. Bueno, doctora, pero como usted bien lo dice, no todos los padres reconocen estas inteligencias. ¿Cuáles son? Bueno, Ana María, pues está la lógica matemática, que como ya mencioné, está relacionada con las ciencias exactas, suelen ser personas muy racionales. También está la parte visoespacial, que es como la capacidad que tienen las personas para poder ver el mundo desde diversas perspectivas. Está la parte interpersonal, que es esa capacidad que tienen los seres humanos para poder relacionarse con los otros, escucharlos. La parte intrapersonal, que es la forma como yo me entiendo a mí mismo. La musical, que es como esos dotes musicales, artísticos que tienen algunas personas. La corporal, que es la capacidad de expresarse mediante el cuerpo. Y por último, la lingüística, que está muy relacionada en la parte verbal, de lectura, de escritura, entre otras cosas. Estoy de acuerdo con lo planteado por la doctora Mariana. Sin embargo, basándome en las entrevistas y en los estudios realizados por Daniel Goldman, debo destacar a la inteligencia emocional como una de gran importancia, pero lastimosamente subvalorada. Él le da esta importancia correlacionando principalmente las emociones con lo que somos, hacemos y cómo nos relacionamos. Para entender mejor este contexto, él propone 4 dimensiones básicas, las cuales son la autoconciencia, la automotivación, la empatía y asimismo las habilidades para relacionarnos. Doctor, ¿pero usted qué se refiere con el término subvaloración? Bueno, Ana, yo relaciono el término subvaloración con este tema basándome en que las personas no consideran las emociones como una inteligencia, ya que son ni lógicas ni medibles. Considero pertinente complementar lo que dijeron mis colegas acerca de las inteligencias múltiples, ya que en los centros de aprendizaje se ve como el enfoque principal es el autogobierno o la autoayuda que los niños pueden realizar dependiendo ya de la inteligencia en la que se estén destacando. Doctora Quintero, entonces, ¿cómo se pueden identificar este tipo de inteligencia en los niños y cómo se puede desarrollar este tipo de actividades? Bueno, Fernandi, Prieto, Bermejo y Fernando proponen en su trabajo de psicopedagogía que hay 6 maneras de identificar qué tipo de inteligencia tienen los niños. Entonces, la primera sería como habilitarle el rango de posibilidades que pueden manejar o que maneja ya la institución como tal. La segunda es identificar cuáles son las habilidades que puede manejar el niño. Ya en la tercera es el desenvolvimiento pero de esas actividades, pero en el sentido de que
puede tener habilidades tanto como positivas como negativas. En el cuarto sería el refuerzo de esas actividades que se dicen son positivas y van en pro a la inteligencia que está desarrollando. De quintas es la observación de los trabajos, la calificación y cómo está también inmerso en ese contexto. Y en el sexto ya se vería el IAM, que se le puede proporcionar al niño. En un sentido de qué actividades, eso ya tendríamos que verlo según el campo en que se esté desarrollando el niño. Listo, doctora Quintero, muchas gracias. Bueno, Ana María, algo que también me parece pertinente resaltar es que gran parte de los padres consideran que la inteligencia es algo que se va desarrollando con el tiempo. Y aunque esto es totalmente cierto, dado que las dimensiones del ser humano son susceptibles a muy altos niveles de modificabilidad, y esta está relacionada totalmente con el contexto social y cultural en el que está inmerso el infante, como plantea Vygotsky. También hay que tener en cuenta el factor genético, pues como propone Gardner, todas las inteligencias forman parte de la herencia genética humana. También me parece importante resaltar las respuestas que dieron los padres acerca de las pruebas psicométricas. Tenemos que remontarnos a su origen prácticamente, que fue en 1902 donde se empezó a desarrollar el término y fue construido principalmente por Alfred Binet y Theodore Simons. Por decirlo así, como era una época tan antigua en ese entonces, pues no habían tantas bases para realizar estas pruebas, así que la inteligencia analítica se vio en muy poca medida. Ahora tendremos una llamada de una televidente. Me encanta su programa. He aprendido muchas cosas acerca de cómo cuidar a mis hijos. Tengo una pregunta para los doctores. Si a mi hijo le va mal en el colegio, ¿significa que no es inteligente? Bueno, mamita, los estudios realizados por Lewis Terman revelan que el coeficiente intelectual y el éxito académico solo se relacionan un 0.5% y lo más importante en el niño es principalmente las ganas de aprender, la flexibilidad de cómo pueda desenvolverse en la escuela y también de su creatividad. Así que no hay nada de qué preocuparse, no influye nada en su inteligencia porque la relación es casi nula. A continuación pasaremos a la sección de preguntas. Doctora, ¿por qué cree usted que la mayoría de los padres suelen reconocer solo la inteligencia lógico-matemática y musical? Lo que pasa, Ana María, es que la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia musical se caracteriza por la temprana aparición de niños dotados y además es más visible, mientras que las inteligencias personales se van desarrollando gradualmente. Es por esto que muchos padres asocian la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia musical con el concepto de inteligencia universal que se tiene erróneamente. Doctora, en nuestras redes sociales, @Alfonso, padre de familia, nos pregunta: si mi hijo es bueno en la música, ¿quiere decir que no puede ser bueno en otras áreas? No, Alfonso, mira, todos poseemos todos los tipos de inteligencia y estas se manifiestan en su nivel básico independientemente de la educación y del apoyo cultural que se tenga. Sin embargo, cada sujeto pues tiene mayores capacidades dependiendo como el tipo de inteligencia que posea, pero eso no quiere decir que tu hijo no pueda ser bueno en otras áreas aparte de la música. Doctora, @Alba05 pregunta por qué hay niños que tienen más capacidades en la parte intelectual que otros. Mira, Alba, esto se puede deber a dos razones. La primera es la parte genética y la segunda, como propone Zuviria Samper, es que hay niños que han contado con un contexto sociocultural más rico que les ha permitido desarrollar más sus habilidades. No quiere decir como que el niño sea más inteligente, sino que su contexto le ha brindado más herramientas en la parte educativa, en la parte social, en la parte familiar, y esto hace que pueda desarrollar más sus potenciales. Y muchas gracias a nuestros doctores invitados por resolver las dudas del día de hoy. Para concluir, debemos tener en cuenta que la inteligencia es un tema muy debatido a lo largo de la historia y ha presentado muchos mitos, y también los diferentes contextos y cómo se enriquece el niño de actividades que pueden influenciar en el desarrollo de la inteligencia. Y esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima emisión donde trataremos un nuevo tema de interés que pueden escoger en www.infopadres.com. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @infopadres. Buena tarde. Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión de Infopadres. Como es usual, veremos las respuestas de los padres después de cada emisión. Azucena, ¿qué nos tienes el día de hoy?
Ahora vamos a mostrarle a un grupo diferente de padres la opinión de unos expertos y ver si sus respuestas son más acertadas según las preguntas que ya habíamos hecho. Como primera pregunta es, ¿cómo definiría el concepto de inteligencia? Inteligencia, la capacidad de una persona de poder hacer raciocinio sobre unos eventos o hechos. Pues para mí inteligencia es la capacidad que tenemos pues, los seres humanos de analizar, de entender la cantidad de cosas que pues, nos van sucediendo, que vamos viviendo día a día. El concepto de inteligencia lo definiría diciendo que es la capacidad que se tiene de abstraer las cosas de la realidad para buscar posible solución a situaciones que se presenten en la vida. ¿De qué forma incrementa la inteligencia de un niño o de su hijo? La incremento con actividades, colocándole metas, colocándole retos para que él pueda desarrollar esas habilidades, genere la creatividad. Yo pienso que la inteligencia se estimula, hay bastantes métodos que se pueden usar para que determinados niños, nuestros hijos, pues, puedan ir incrementando esa inteligencia, esa capacidad de entender todas las cosas que uno le vaya metiendo en su mente. Lo incrementaría dándole posibilidad de conocer y desarrollar la vida real, dándole posibilidades de enfrentarse a la naturaleza. ¿Qué tipo de inteligencias conoce? Inteligencia emocional, mental, social, relacional, financiera, comercial, social. Pues para la inteligencia de las personas como tal, que es la que todos vamos desarrollando, pero también hay inteligencia, pienso que de máquinas, de maquinarias, de robots. Hoy en día se han desarrollado muchos tipos de inteligencia artificial, pues hay diferentes tipos. Están muchos tipos de inteligencia que han definido: inteligencia emocional, inteligencia artística, inteligencia musical, etc. Cada uno trata de abstraer de la realidad el tipo de situaciones que le permitan desarrollar las inteligencias que él está tratando en su trabajo. ¿Cree que la inteligencia es algo que se hereda o se va desarrollando con el tiempo? Las dos. La heredamos de nuestros genes. Todos nacimos creativos, pero lastimosamente pues la sociedad se encarga de coartarnos. Un simple ejercicio, fácil. El niño, cuando los ponemos a colorear un dibujo, tan pronto se sale del croquis, es un error. Ahí le estamos matando la creatividad. Yo pienso que hay seres humanos que nacen con ciertas neuronas más desarrolladas, ciertas partes del cerebro más desarrolladas y tienen esa capacidad, esa virtud de desarrollarla más. En el caso de Albert Einstein, pues, por decirlo algo, que ya desde a corta edad pues ya, y pues así, pero sí se puede ir incrementando con el estudio, con la estimulación del cerebro. Yo creo que ahí están ambas situaciones involucradas, ¿sí? En los ADNs han descubierto que hay situaciones que se heredan, pero si esas situaciones a veces se heredan y no se ayudan a desarrollar, pues de nada sirve. En otra manera de ver, de pronto habrá situaciones de inteligencia que se están desarrollando en el ser humano y es posible que eso tenga algo de herencia o de incidencia en los descendientes. ¿Considera que la inteligencia puede ser evaluada mediante una prueba psicométrica? Pues no sé qué es una evaluación psicométrica. Tipo prueba de estado. Ahí sí, como se dice, de pronto el pinochazo sirve. Pero, como digo, ¿cómo lo podemos evaluar ante una situación real? ¿Cómo evoluciona la persona? ¿Cómo reacciona? Sí,
por los diferentes métodos. No estoy muy familiarizado con ese término de psicométrico, pero al decir psico pues es como la mente y pienso que sí. Bueno, eso ha sido una discusión de nunca acabar. Hay personas que dicen que sí se puede evaluar, pero tan pronto llegan ustedes los psicólogos y dicen existen muchas cantidades de inteligencias, entonces vamos a ver cuál es la inteligencia que quieren evaluar. Entonces ahí está la situación problemática, la del evaluador y la del evaluado, que unos están pensando evaluar una cosa y el evaluado está a la deriva. Y por último, ¿qué opina acerca de la afirmación? La capacidad intelectual tiene una alta relación con el éxito académico. La capacidad intelectual, pues sí, porque a la medida de que uno se va incrementando su intelecto, o sea, va estudiando, va leyendo libros, va capacitándose por medio del internet, por medio de tantas cosas, si el intelecto uno va adquiriendo niveles de conocimientos y de inteligencia más alta cada vez más. Sí hay una relación, la capacidad intelectual con el éxito académico, en la medida en que una persona inteligente es capaz de abstraer muchas situaciones de la vida real, de su entorno, en el cual se está desenvolviendo, y si está haciéndolo de la manera adecuada, lógico, va a obtener mucha incidencia positiva en el desarrollo de su inteligencia.